Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, amigos de Holandatel. Estamos aquí en este webinar de Ubiquiti con Luis Ortega, que nos va a presentar dentro de la gama de Air Max un poco la solución de transporte de datos, punto multipunto, punto a punto, y su software de AirMagic y AirOS. Voy a compartir la pantalla. Luis, buenas tardes o buenos días, allí donde estás tú. Buenos días, buenas tardes para la gente que nos acompaña en España y buenos días para los que están en México. Eso es. Bueno, pues si quieres puedes empezar a contarnos. Te voy a pasar la pantalla y el mando y cuando quieras. Perfecto, listo. Ahí lo estamos viendo. Bueno, Luis, cuando quieras. Listo. Perfecto. ¿Ahí la puedes ver? Sí, todo bien. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por participar de este webinar. Mi nombre es Luis Ortega. Yo estoy encargado de la parte de canales para América Latina. En este webinar vamos a conversar un poco acerca de las tecnologías que tenemos disponible en Air Max y las diversas soluciones que nosotros podemos construir con los productos. Les agradezco bastante a todos los participantes su tiempo y por favor, si hay consultas o dudas técnicas acerca de lo que yo voy presentando, vamos a ir haciendo unas pausas para revisarlas o al final también vamos a tener una ronda de preguntas con todos ustedes. Deseo confirmarles también que el material lo vamos a compartir sin ningún inconveniente para que ustedes lo puedan tener. Perfecto, esta es la agenda que vamos a revisar el día de hoy. Rápidamente voy a comentarles un poco acerca de quién es Ubiquiti, para las personas que son nuevas, me imagino de repente hay siempre nuevos usuarios, y luego hablarles un poco del concepto de tecnología inalámbrica, que es fundamental para poder tener enlaces estables y sobre todo muy buenos en capacidad. Redes Air Max y sus funciones, y luego vamos a hablar de cómo el equipo trabaja en la parte de TDMA, las ventajas, como lo mencionaron, el AirMagic, el AirOS, y cuáles son las características o arquitecturas que estamos trabajando en esa parte. Luego hablarles de la tecnología de Prisma. Estamos ya en lo que es la generación 2 o Gen 2 y contamos ya con equipos en el mercado que incorporan esa tecnología. Y luego estamos ya entrando a hablar un poco acerca de los productos, punto a punto, multipunto. Quisiera revisar con ustedes el factor distancia, que es una característica que muchos clientes siempre nos preguntan cuál es la distancia apropiada para cada equipo. Hay unas tablas ya retroalimentadas y bien aclaradas con esa información, unos casos de éxito y algunos detalles más. Perfecto, entonces iniciamos. Ubiquiti es una compañía americana, más de 11 años en el mercado de la parte de networking, estamos muy focalizados en el desarrollo de conectividad, siempre muy orientados también en el cerrar las brechas digitales a través de la construcción de plataformas para todos y en todas partes. Más de 30 millones de dispositivos RF, estamos, digamos, desplegados por varias partes del mundo y siempre combinamos tecnología innovadora. Eso me refiero a que siempre estamos buscando desarrollar nuestra propia tecnología, siempre basada en la retroalimentación que nos dan los usuarios. Para esto deseo comentarles de que tenemos una comunidad de usuarios bastante grande en nuestros foros. Tenemos una comunidad dedicada solamente a español y bueno, una comunidad global dedicada a multidiomas en inglés. Pero en el caso de la comunidad de español, nosotros contamos con participación de varios ingenieros que ayudan a nuestros canales a poder absorber sus consultas técnicas o sus problemas que a veces nos pueden estar agobiando, pero siempre los clientes reciben ayuda por nuestra parte. Entonces, esa combinación del foro y la tecnología innovadora que la retroalimentamos mucho de los usuarios, siempre nos permite poder contar con lo último en herramientas, software y tecnología. Ese es nuestro crecimiento en ventas en los últimos años, bastante agresivo en este último tiempo, hemos venido creciendo bastante fuerte, gracias a unos desarrollos y despliegues de Air Max y de otras familias como Unify, A-Fiber, entre otras. Perfecto, vamos a dar inicio entonces a la parte de la presentación. La tecnología inalámbrica que efectivamente trabaja Air Max, lo que vamos a conversar el día de hoy, es una radiofrecuencia que funciona en base a ondas de radio.
Algunas podrían trabajar con obstáculos, otras con ligeros obstáculos, otras necesitan 100% línea de vista. Especialmente cuando trabajamos nosotros con frecuencias superiores a 3 GHz, en el caso de Air Max está basado en 5, necesitamos sí o sí trabajar con línea de vista. Para esto es muy importante utilizar herramientas como el AirLink que nosotros proporcionamos, que es una herramienta en línea totalmente gratuita, o muchos clientes usan el radio mobile, que es una herramienta de software también libre, que les permite poder simular la línea de vista, ¿no? Es importante que los equipos no solamente se vean, sino que tengan un espacio según la onda, la frecuencia y la distancia que se va a trabajar, para que las mismas ondas se puedan propagar y puedan el enlace funcionar bien. Si ustedes no tienen la línea de vista al 100%, lo que va a ocurrir es que el enlace puede ser inestable y en algunos casos podamos tener un enlace fallido, significa que no podríamos tener conectividad. Asimismo, también estamos bastante conscientes de que la tecnología radiofrecuencia comparte el aire, así que me refiero a que siempre hay amigos que están usando también la misma frecuencia o el rango de frecuencia donde nosotros trabajamos, por lo que la escasez de las mismas o el tema de la presencia del ruido será un problema. Para esto nosotros estamos haciendo mejoras constantes, no solamente en el software de los productos, para que se focalice más en su frecuencia, sino también en la parte de hardware, desarrollando mejores sistemas de mitigación o aislamiento de la parte de interferencias, permitiendo que los equipos puedan trabajar, digamos, con mayores desempeños. Un tema importante que me olvidé mencionar es que siempre necesitamos muy buena estabilidad en las torres. Es importante que para los enlaces largos las torres sean bastante estables y no se muevan directamente, ya que eso genera inestabilidad inmediatamente en los radios. Perfecto. Hablando de redes Air Max, ustedes en Air Max pueden construir arquitecturas punto a punto y punto multipunto. Podemos hacer un enlace uno a uno, punto a punto, o punto multipunto es un enlace de distribución, generalmente orientado hacia servicios como banda ancha o algún sistema de telemetría, etc. El software viene optimizado para los dos modos. ¿A qué me refiero? En la parte de configuración, cuando ustedes trabajen con un equipo Air Max AC, van a tener los dos modos de operación, el punto a punto y el punto multipunto. El punto a punto soporta un solo cliente, mejor dicho, una sola indexación, y a partir de ahí el equipo trabaja toda su capacidad. Recuerden que en el punto multipunto siempre debe estar el AP o el radio principal disponible para poder conectar mayor cantidad de suscriptores, así que siempre el protocolo viene optimizado para ese tipo de función. Con respecto a lo que es la configuración, es lo más sencillo, lo rápido posible, en realidad es bastante práctico. Hay que tener en cuenta algunos detalles que están en la parte inferior, unos tips para aquellos que trabajan en la parte de Air Max o quieren trabajar en Air Max AC. Siempre que ustedes hacen una validación de sus enlaces, me refiero en el software, como les había comentado, puede ser el AirLink, el Radio Mobile o cualquier otro software, ustedes en la parte teórica deben siempre validar que el nivel de energía esté en este rango, que dice menos 45 a menos 55. Si el enlace teórico está en ese rango, cuando vayamos al campo deberíamos obtener un valor muy similar y efectivamente vamos a tener un muy buen comportamiento en este enlace. Obtener menos energía que menos 60, por ejemplo, significa que el equipo sí o sí pierde modulación técnicamente y eso arrastra una pérdida de capacidad e inestabilidad. Uno de los errores frecuentes que también detecto en los usuarios es que no analizan la diferencia entre las cadenas, que es el chain 0 y el chain 1, o las cadenas 0 y cadena 1. La diferencia entre estos dos elementos, las cadenas, debe ser 0 decibeles. Recuerden que todos los equipos de Air Max AC son de arquitectura MIMO, todos trabajan en vertical horizontal, así que es muy importante que esa diferencia sea 0. Tener una diferencia mayor de 3 decibeles puede arrastrar una inestabilidad y una pérdida de modulación. Y otro factor muy importante es el ruido, como lo habíamos mencionado en el slide anterior. Así que el software tiene una herramienta que te dice qué tan diferenciado está del ruido. Un muy buen SNR lo consideramos a 45, aceptable, digamos, lo consideramos sobre 32, sobre 35, pero si pueden alcanzar SNRs de 45 sería excelente para que el equipo desarrolle toda su capacidad. Si tenemos estos factores combinados, principalmente señal, nada de diferencia entre las cadenas o muy poca diferencia, y un buen SNR, ustedes van a obtener siempre la máxima capacidad de los radios. Estos son unos tips que siempre me gusta compartir con los usuarios de los productos para que puedan siempre tener las mejores experiencias. Con referencia, siempre me gusta aclarar también los nombres de los equipos. Usualmente siempre van a escuchar hablar acerca del concepto de CPE.
van a escuchar hablar de la estación base o base station en inglés, y van a escuchar hablar siempre de troncal o backhaul, también se usa esa terminología. Y estos, digamos, nombres son básicamente modos de operación. Técnicamente nosotros le llamamos siempre radio a los diversos elementos que tenemos en Air Max AC, los elementos activos. Pero según el modo de operación que nosotros lo podemos usar, porque todos los equipos pueden trabajar de diversos modos, podemos nosotros desarrollar diferentes funciones. Por ejemplo, el punto número 1, le llamamos nosotros estación base, es el equipo principal del punto multipunto. Generalmente le llamamos base station o modo access point, pero su nombre técnico realmente es estación base. Los suscriptores de la estación base le llamamos CPE, su nombre en inglés, equipo primario del cliente, nos permite a nosotros conectarnos contra el punto multipunto. Así que tenemos equipos que han sido fabricados para hacer CPEs o cumplir la función de CPEs. Lo vamos a revisar durante la presentación. Y tenemos equipos que han sido fabricados especialmente para la parte de backhauls. En el caso de backhauls o troncales, usualmente se recomienda trabajar mucho con la parte de A-Fiber, pero tenemos en Air Max la opción de trabajar con algunos radios para poder desarrollar troncales. Evidentemente los equipos soportan cualquier tipo de condición en cuanto a temperatura. Prácticamente operamos desde menos 30 grados hasta más 65, y en las condiciones de lluvia podemos soportar cualquier tipo de clima. En realidad los equipos Air Max están preparados a niveles Carrier Class para poder tener disponibilidades muy superiores, inclusive el 99.9. En realidad, esos productos de Air Max han sido desarrollados para diferentes verticales de negocio. Las verticales que más usan estos productos son los ISP y los WIS, principalmente los WIS, que son los proveedores de Internet inalámbrico. Entonces los WIS despliegan redes totalmente inalámbricas, principalmente en el aire todo, y de esa forma ellos pueden comunicar diferentes localidades, viviendas, domicilios, oficinas, empresas, etc. Sin embargo, los productos en Air Max AC están desarrollados para transportar todo lo que es data IP. Así que podemos transportar video IP, podríamos transportar voz sobre IP, podríamos transportar telemetría, internet mismo o cualquier sistema de comunicación basados en IP. Inclusive trabajamos en la parte de semáforos, por ejemplo, o cámaras de seguridad ciudadana, permitiendo diversos tipos de arquitecturas y conexiones con mucha flexibilidad y bajo costo. Vamos a hablar un poco acerca de la tecnología que los radios Air Max incorporan para ir aclarando más exactamente qué es lo que nosotros podemos ofrecerles como el concepto de solución. Eso es algo que siempre me gusta resaltar bastante. Nosotros no buscamos tener un producto, sino una solución de transporte de datos, que es muchas veces lo que se requiere en la parte de comunicaciones hoy en día. Lo primero es poder aclarar un poco la diferencia que tenemos con A-Fiber, porque siempre hay muchas consultas de cuándo usar A-Fiber o cuándo usar Air Max, y acá les voy a comentar unos detalles. Air Max es una solución basada en 802.11. Eso significa que el chipset inalámbrico principal de los equipos Air Max es un chipset Wi-Fi, el cual está sobrescrito con el TDMA o nuestro código en TDMA, que es basado en hardware y software, y de esa forma podemos desarrollar desempeño. ¿Por qué usamos 802.11? Porque nos permite tener un costo bastante competitivo y bajo en la parte del hardware, y lo potenciamos con nuestro mismo software propietario, como decía, basado en TDMA. Entonces, Air Max lo recomendamos nosotros para conexiones de última milla, generalmente una solución bastante costo-beneficio y económica de poder trabajar. Y A-Fiber está recomendado exclusivamente para troncales. Los equipos A-Fiber manejan chipset propietario, menores latencias, más seguridad y capacidad, y la diferencia principal que se obtiene es el nivel de los paquetes por segundo. Deseo aclarar que A-Fiber llega a 1 millón de paquetes por segundo, y en los equipos de Air Max están oscilando, dependiendo de la familia, entre 25 a 60.000 paquetes por segundo. Entonces, hablemos un poco acerca del protocolo. ¿Qué es el TDMA? Para las personas que son un poco nuevas al momento que trabajan. El TDMA es una arquitectura de ordenamiento de tráfico, en verdad significa tiempo de división de múltiple acceso. Nos permite a nosotros poder, digamos, segmentar ranuras de tiempo en el aire, que significan bloques especiales de tiempo, para que cada suscriptor, cada estación, cada CPE se pueda comunicar en el tiempo apropiado. Esta forma nos permite a nosotros evitar colisiones en el aire, y de esa forma evitar retransmisiones, lo que arrastra pérdida de capacidad, pérdida de latencia, aumento de latencia, perdón,
entre otros factores. Ahora, para que el TDMA funcione muy bien, es muy importante de que los equipos siempre marquen la distancia correcta. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un equipo no calcula bien la distancia, el cálculo del tiempo de transmisión, o sea, el tiempo que demora la información en llegar, será incorrecto y generará errores de comunicación. Entonces, es muy importante que siempre los CPEs, que tienen un sistema de autodetectar la distancia, bueno, basado esto efectivamente en el tiempo de transmisión, sean siempre lo más real posible. En caso que no lo sea, ponerla de forma manual a un 110% e ir probando, siempre aumentando la distancia. Entonces, es muy importante que siempre verifiquen, para obtener el máximo desempeño del sector, que todos los clientes tengan su distancia correcta. Muchos usuarios se me preguntan por qué los radios no marcan la distancia correcta, y eso tiene que ver de que están instalados fuera de la zona de cobertura de la antena sectorial. Más adelante voy a poner unas gráficas para explicar un poco más acerca de cuándo estamos fuera de la zona de cobertura. Perfecto, entonces el TDMA es una herramienta muy potente que nos permite ordenar el tráfico, y acá hay que, por ejemplo, desmentir algo que muchas veces usuarios tienen temor. Cuando ustedes activan el TDMA, no pierden capacidad. El TDMA en la familia de Air Max AC viene desarrollado 100% por hardware y nos permite a nosotros mayor escalabilidad de clientes, y inclusive nos ayuda mucho a tener grandes capacidades. Así que tener el TDMA activo no significa una pérdida de rendimiento ni tampoco de capacidad. Y adicionalmente los equipos manejan un sistema de encriptación basado en AES, 128 bits. Es muy importante, por favor, que siempre utilicen el método de seguridad. Traten de usar siempre combinaciones de al menos unos 15 caracteres para tener un mayor concepto de seguridad. Con respecto a seguridad, yo también recomiendo que utilicen seguridades o passwords inalámbricos siempre por celda, y traten de usar siempre por celdas diferentes, passwords diferentes, al igual que la parte de acceso a los equipos. Es muy importante que siempre manejemos este tipo de seguridad. Entonces los equipos de la familia Air Max AC son equipos orientados en la parte carrier. Con respecto a informaciones adicionales, podemos ver en la gráfica del centro, tenemos un diagrama de constelación. Esto tiene que ver mucho con el comportamiento de la onda. Y deseo aclararles que los equipos de Air Max AC tienen la habilidad de generar estos diagramas. Inmediatamente te grafica el nivel de energía, bueno, te lo indica el nivel de energía, y te indica el SNR más preciso, que tiene que ver con la diferencia señal-interferencia. A la derecha también todos los equipos van a tener la habilidad no solamente de calcular la interferencia base, que le llamamos noise floor, sino también la interferencia de otros radios adyacentes, que efectivamente transmiten en ciertos momentos y nos generan siempre problemas de capacidad o interferencias en sí. Entonces ya no necesitamos de tener la comunicación para hacer un análisis, porque el software tiene la habilidad a través del hardware de poder hacer estos análisis de manera bastante fácil. Los equipos pueden alcanzar capacidades muy altas, hasta 550 megas, y modulaciones hasta de 256 QAM propias del estándar AC. Entonces todos los equipos gigabit, tenemos más de 10 modelos de CPEs diferentes para poder trabajar, y tenemos herramientas muy importantes que hemos desarrollado. La primera le llamamos AirView, que es analizador de espectro. Esta herramienta de análisis de espectro, que funciona en caliente, nos permite a nosotros poder comprender cómo está el entorno de radiofrecuencia. Acá podemos ver algunos picos de interferencia, y acá te grafica si la interferencia es constante o es intermitente, y al final estamos viendo una leyenda del tiempo para ver las últimas 24 horas si la interferencia se presentó todo el día o fue solamente por unos rangos de tiempo. Entonces, este sistema es bastante efectivo. Con respecto a la solución Air Max M, que es la familia antigua, esta arquitectura de AirView dedicado significa que nosotros podemos ejecutar el analizador de espectro en caliente. Es más, el analizador de espectro siempre está activo, porque el analizador mismo nos ayuda en las gráficas de constelación, y todos los equipos de la familia Air Max lo están incluyendo. Así que podemos hacer barridos de espectro en caliente sin ningún inconveniente, sin afectar el enlace y sin detener la comunicación. Ahí también tenemos herramientas para evaluar la latencia. Tenemos herramientas para capacidad en el aire, que eso es para generar como un speed test basado siempre en UDP. Y tenemos una herramienta para verificar el cableado UTP, y ya que hemos detectado siempre que si no tenemos una muy buen cableado,
en estos equipos la velocidad no se baja a 100 megabits, sino se baja a 10, porque recuerden que estos equipos son gigabit. Entonces siempre van a tratar de alcanzar la capacidad giga en funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora como novedad? Estamos ya en la parte final de las pruebas de nuestro sistema operativo iOS 8. Actualmente ya lo estamos compartiendo con los usuarios en nuestra comunidad. Funciona muy bien en la parte de AC y en retrocompatibilidad estamos ahí terminando de optimizar el código para que podamos soportar clientes inclusive legados, ¿no? Que son los equipos Air Max M. Ahí podemos ver análisis de espectro corriendo en caliente, viendo cuáles son los detalles de interferencia, inclusive conservando la comunicación. Tenemos diferentes herramientas como la herramienta de cableado. Siempre que utilicen el tema del testeo de cableado, la comunicación LAN se corta. Ahí sí hay que tenerlo en cuenta porque el cable es sometido a estrés. Luego tenemos herramientas que hacen el análisis del equipo, el discovery, podemos ver los logs, mayor cantidad de detalle en los logs, eso también es muy interesante para los que trabajamos en la parte de soporte, mayor información técnica de los problemas, pero en la parte gráfica hay cosas que me gustan bastante, como el concepto de tiempo aire, que es justamente la capacidad en el aire misma que tú tienes libre para poder trabajar. Con respecto a la configuración, es muy sencilla, muy parecido a lo que es la familia antigua de Air Max M, y una de las principales diferencias tiene que ver directamente con el Air Magic, que es una función que deseo explicarles ahora. Air Magic es una herramienta que nos va a permitir a muchos poder solucionar los problemas de interferencia que a veces tenemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Como les había comentado, todos los equipos tienen un analizador de espectro dedicado. Eso significa que el analizador siempre está activo porque lo necesita para poder calcular la interferencia. De esa forma el radio sabe exactamente cuál es la interferencia que tenemos en el entorno. Y al mismo tiempo, los equipos de modo AP, como nuestros Rockets, tienen la habilidad de poder recopilar todo ese análisis del entorno. ¿A qué me refiero con recopilar? Que genera esta gráfica. Por ejemplo, este es un punto de acceso con 10 suscriptores. Entonces nos ha generado toda una gráfica desde 5,1 hasta 5,850 aproximadamente. Entonces ahí podemos ver nosotros cómo va el comportamiento de la frecuencia primero que tenemos. Ahí podemos ver que efectivamente nos muestra la eficiencia espectral que nosotros podríamos alcanzar por cada uno de los anchos de canal y te lo supone inclusive hasta 40 MHz, que es el ancho de canal más grande para punto multipunto. Luego acá nos comienza a graficar el tema de la frecuencia, cuál es la eficiencia espectral que tenemos, 2,4 megabits por megahertz, y si detecta que la frecuencia no es la más apropiada y tenemos más frecuencias libres en nuestro rango, ojo, en el rango que ustedes tienen por su país asignado, efectivamente te va a sugerir unas nuevas frecuencias. El tema no termina solamente en sugerirte, también tiene la habilidad de poder hacer el cambio, poder hacer, digamos, la parte de la selección de una nueva frecuencia y poderla aplicar. Así que podría cambiar la frecuencia de forma masiva en todo el sector. Acá hay un pequeño video de cómo funciona la herramienta, seleccionando posibles nuevos anchos de canal y luego puede mostrarnos efectivamente cuál sería la eficiencia espectral de cada uno de los canales que seleccionamos. La línea guinda ahí son canales de FS que no podemos usar. Bueno, no se recomienda usarlos principalmente, preferimos trabajar siempre con canales no de FS, pero si se fuera única frecuencia libre sería lo más recomendado. Y ahí podemos ver cómo va el comportamiento de esa frecuencia en todos los radios. La ventaja de esto es que les ahorraría a ustedes bastante tiempo y es muy importante para que tomen las mejores decisiones en la parte de comportamientos de la onda. Perfecto. Ya tenemos un caso de éxito con respecto a esta arquitectura. Tenemos acá un punto multipunto de 15 suscriptores, como el cliente se dio cuenta que solamente tenía una eficiencia de 1.5 megabits y el software le recomendaba otras frecuencias con eficiencias hasta de 4.5. Esto efectivamente es importante para obtener siempre mejoras en la parte de rendimiento y comunicaciones. Con respecto a la retrocompatibilidad, que siempre tenemos consultas, ya la habíamos anunciado un tiempo atrás, como les mencionaba, la retrocompatibilidad está muy buena, muy acertada en la parte de Air Max AC y nos falta todavía pulir un poco con respecto a Air Max M. Entonces, ¿cuáles son algunos detalles que me preguntan qué es lo que a veces está un poco que falta trabajar o está un poco inestable? Cuando los clientes M están mal conectados a la base, he detectado que todavía funcionan, digamos, con algunos inconvenientes.
¿A qué me refiero mal conectados? Mal alineados, fuera de la zona de cobertura. Pero si los clientes M tienen muy buenos valores y están muy bien conectados, la retrocompatibilidad ya está funcionando a un 100%. Muy bien inclusive, ¿no? Entonces tengo clientes muy felices con este tema del software de retrocompatibilidad y algunos otros han mejorado sus alineamientos, sus instalaciones y ya está mejorando bastante bien. Recuerden que este software lo hemos vuelto a reescribir para tener mayor eficiencia. Eso significa que permite aumentar 30% el rendimiento de los equipos M y de esa forma nosotros podemos desarrollar mejores capacidades, lo cual siempre es muy importante poder trabajar en la parte de comunicación. Entonces, esos sistemas operativos, ¿dónde los puedo conseguir? Bueno, ustedes los pueden descargar en este momento el foro en inglés. Si hubiera igual consultas de que no lo pueden obtener, finalmente me lo pueden pedir a mí o al equipo de Landatel para que ellos se lo puedan enviar sin ningún inconveniente y se lo puedan facilitar. Efectivamente, lo que buscamos nosotros en esta retrocompatibilidad es permitir una migración paulatina con respecto a los equipos instalados. Y recuerden que la tecnología permite que los equipos AC trabajen en AC y los equipos M trabajen en sus modulaciones respectivas en M. Por lo tanto, la arquitectura de migración va a ser lo más transparente y fácil posible. EOS 8, en realidad lo que es un sistema operativo nuevo, mucho más rápido, intuitivo, mayor cantidad de detalles del hardware, sobre todo en la parte de radiofrecuencia, y adicionalmente capacidad simulada, es un equipo que puede estimar la capacidad respectivamente en UDP, nos permite a nosotros poder obtener mejores desempeños de comunicación. Acá podemos ver el ejemplo de las cadenas, acá podemos ver que efectivamente es un enlace muy bien alineado, menos 49, menos 55 son valores muy buenos. Y eso nos permite alcanzar modulaciones bastante altas efectivamente a la parte de comunicación. Justo continuando con la agenda, antes de pasar a la parte de productos, conversar un poco acerca del tema de Prisma, ¿no? El tema de la tecnología de Prisma es algo que nosotros hemos venido ya incorporando en esta parte. Esta es una versión 2, la que tenemos ahora, pero les explico qué es lo que ocurre en el entorno y por qué debemos a veces tener en consideraciones muy importantes a la antena. La antena es un elemento que nos permite a nosotros desarrollar distancia, nos permite llegar muy lejos o recibir la señal de mucha distancia. Pero hay un tema importante, las antenas no son desarrolladas para una frecuencia en específica, sino para un rango. Por ejemplo, las antenas de 5 trabajan en todo el rango de 5. Entonces, esto es lo que ocurre cuando nosotros hacemos una comunicación. Cuando el módulo RF transmite un canal, por ejemplo, como tenemos en la imagen, el canal 8. El canal 8 pasa a la antena y la antena amplifica el canal 8. En la parte de transmisión, eso va muy bien. En la parte de recepción, cuando yo quiera recibir el canal 8, la antena no solamente va a recibir ese canal, sino que va a recibir todos los canales y los va a amplificar todos. Y todos los va a querer entregar al módulo RF. Evidentemente lo que va a ocurrir es que el módulo principal va a escuchar el canal 8 con mucho ruido adyacente o mucho ruido cercano. Entonces desarrollamos un chipset, que es una arquitectura de hardware, le llamamos Prisma, que se encarga de consultarle al módulo RF qué frecuencia usa, y de esa forma el módulo de Prisma atenúa las frecuencias adyacentes hasta unos 30 decibeles, y eso nos permite que el radio principal pueda escuchar el canal 8 mucho más limpio. Quiero resaltar que esta tecnología no limpia el ruido del canal, solamente limpia el ruido adyacente, que es una ayuda muy grande en la parte de comunicación. Sino que algunos clientes me preguntaban si este equipo tiene la habilidad de limpiar el ruido. No, no podemos limpiar el ruido. En verdad ningún equipo lo podría hacer porque efectivamente es el canal en el cual está trabajando. Podemos tener antenas más directivas, es recomendado, de mejor comportamiento RF, mucho más focalizadas, también es muy recomendado, pero si tenemos ruido en el canal que vamos a trabajar, efectivamente es muy difícil poder hacer algo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Esto nos permite, o esta tecnología de Prisma nos permite dos opciones ahora. Antes solamente funcionaba en la etapa de recepción. Ahora funciona en transmisión y recepción. ¿Por qué es importante en transmisión? Recuerden que los equipos cuando transmiten siempre generan unas pequeñas colas. Y estas colas les pueden afectar a nuestros radios hermanos en la misma torre. Entonces, cuando el equipo con tecnología de generación 2 de Prisma transmite, efectivamente no genera colas, lo cual es muy bueno.
para no tener inconvenientes con los demás radios en la torre. Y en la parte de recepción, efectivamente nos filtra nuestra frecuencia de los canales adyacentes para mejorar el comportamiento. La generación 2 de Prisma incorpora también un rango más grande de frecuencia para poder trabajar, que vamos a revisar justo en el portafolio. Y comenzando el portafolio, empezamos con los equipos Rocket. En este caso tenemos el Rocket Lite, que no tiene tecnología de Prisma, y el Rocket AC Praise, que incorpora modo punto a punto y multipunto en un solo hardware. Acá podemos observar una pequeña tabla, el rango de frecuencias de 5,1 a 5,8 para la tecnología de Prisma, y para el radio que no es de Prisma, 4,9 a 6,1 podría alcanzar. Ambos equipos soportan modo punto a punto, ambos soportan punto multipunto, y hemos buscado que inclusive el Rocket de Prisma, con su gran capacidad de procesamiento de hardware, sea lo más green posible. Así que utilizo una fuente también bastante pequeña, comparado a los Rockets antiguos de 1 amperio, ahora estamos con medio amperio, y 24 volts en ambos modelos. Compatibles con diversas antenas, y en el caso del modelo de Prisma va a soportar próximamente GPS, el hardware ya está instalado. La activación se va a hacer después. El motivo por el cual todavía no está activado es que la sincronización la estamos buscando integrarla directamente con A-Fiber para que los clientes que tengan diversos productos en la torre puedan sincronizar en conjunto sin ningún inconveniente. Con respecto al hardware, ¿qué diferencias tenemos? En el caso del modelo Lite, tiene la habilidad de tener un sistema de blindaje interno, lo cual ayuda mucho a mejorar el comportamiento efectivamente del equipo, y esto mitiga bastante las interferencias que salen o que entran al hardware. En el caso del modelo de Prisma no tiene la malla porque el equipo es totalmente metálico, tiene una carcasa metálica de alta resistencia al clima y también a la parte de radiofrecuencia. Adicionalmente, los componentes de RF están encerrados en jaulas metálicas. Eso permite mejorar mucho el comportamiento de comunicación y el sistema de aislamiento también de interferencia que entra al radio y sale del mismo. Entonces, al combinar nuestros Rockets con antenas tipo plato, tipo dish, que son antenas tipo punto a punto, podemos nosotros desarrollar distancias bastante grandes e interesantes. Entonces lo que tenemos nosotros son antenas que las medimos en tamaño de pies, 30 centímetros, no es un pie, serían 60 o 90 centímetros, y estas antenas son compatibles con los Rockets M o también con los equipos A-Fiber X, que son los equipos conectorizados. Una recomendación, siempre que hacen enlaces de punto a punto, es muy importante que utilicen el radón. El radón o un sistema de blindaje que incorpore el radón, o siempre tiene que tener radón, es la antena que va en la parte frontal, exactamente, es el accesorio que va en la parte frontal de la antena. El radón es básicamente un desviador de aire, lo que hace es evitar la oscilación de la antena y la fuerza del viento sobre la torre para mejorar siempre las capacidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo tengo enlaces muy largos, por ejemplo, sobre 60 kilómetros, 70 kilómetros, y efectivamente la antena se comienza a mover, digamos, a vibrar por la fuerza del viento, ese enlace va a tener problemas inmediatamente. Tal vez en los enlaces más cortos no se note mucho, pero en enlaces más largos eso va a afectar bastante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la parte de hardware para poder trabajar? Tenemos 4 modelos de antenas tipo plato diferentes. En este momento vamos a revisar cuáles son las arquitecturas. Tenemos antenas de 3 antenas de dos pies y una antena de 3 pies. La antena que más distancia y más directividad e inmunidad al ruido desarrolla es la última, la 5G34, por ser la antena más grande. Siempre hay un concepto en radiofrecuencia que dice que mientras más grande sea la antena, mayor amplificación de energía y siempre más directividad tenemos. Y una antena más directiva siempre es más inmune al ruido. Así que la que más inmunidad al ruido tiene es la más grande, que es la 34. Luego tenemos 3 antenas de 2 pies. La 5G31 es una antena que incorpora radón. Es una antena desarrollada con materiales de aluminio, más resistente un poco al clima, un poco más hostil, cerca al mar, por ejemplo, elementos salinos. Y adicionalmente es una antena que incorpora mejor sistema de rechazo a la interferencia. En el caso de la antena LW y la 5G30, ambas antenas son bastante parecidas. La diferencia tiene que ver con el sistema del montaje. La LW vienen 2 antenas por caja y tiene un brazo desarmado. En cambio, las otras antenas tienen un brazo en forma de T. En este video ustedes lo van a poder observar. En el caso de la antena 5G34 y los otros modelos, viene con un brazo en forma de T en una sola pieza,
y en el caso en LW hay que armar el brazo, así que a nivel de diferencias técnicas la resistencia al viento es ligeramente un poco menor, pero igual es muy fácil instalarla y tiene también una muy buena resistencia en la mayoría de climas. La ventaja de la 5G30 LW es que son dos partes. La primera se instala en el mástil o en la torre y luego montamos la antena con mucha mayor facilidad en esta estructura. Con referencia a la 5G31, acá podemos observar que la antena tiene una arquitectura diferente en la parte de su soporte en forma de T. Esto está basado en aluminio, mucho más resistente también al tema de corrosión, como les había mencionado. Y la antena incorpora ya radón y viene totalmente armada de fábrica, simplemente para que ustedes la puedan instalar. Muy sencillo y rápido de poder trabajar. Y es una antena que maneja muy buen comportamiento de aislamiento de ruido sin necesidad de ser tan grande. Claro, efectivamente podemos usar una antena más grande, pero el problema es que a veces en ciudad o en nuestras torres no tenemos el espacio para poder instalar una antena tan grande, entonces tenemos que usar antenas que manejen mejor aislamiento un poco más pequeñas. Perfecto. Pasamos ahora a conversar un poco acerca del punto multipunto. Con referencia al punto multipunto, en esta arquitectura, ustedes van a escoger siempre las antenas de acuerdo a la solución y yo quiero orientarlos un poco de cuál sería la antena más apropiada que ustedes podrían seleccionar. Las antenas se diferencian primero en la frecuencia en la cual trabajan. Hay que comprar siempre la antena correspondiente a la frecuencia que vamos a usar. En este caso sería la frecuencia de 5, ya que Air Max hace eso exclusivamente en 5. Y luego ustedes siempre van a preguntar por la ganancia, el blindaje y las aperturas, que le llamamos nosotros el rango de cobertura. Entonces, en las aperturas hay dos patrones que son muy importantes a validar: azimut y elevación, que ustedes tienen que revisar siempre las hojas técnicas. Ganancia, lo medimos en decibeles, algunas son blindadas, que manejan rechazo de ruido, por si acaso blindaje no es a prueba de bala, sino que tienen un sistema de mitigación, no tanto mitigación, sino reversión de la interferencia, sería la palabra más apropiada, para evitar que éste ingrese a la antena. Entonces, vamos a hablar de lo que es el concepto azimut y elevación, que son conceptos muy importantes en el despliegue de punto multipunto. Por ejemplo, cuando ustedes adquieren una antena sectorial, siempre preguntan cuál es el azimut, que es la apertura horizontal. Por ejemplo, preguntan, ¿quiero una antena de 90 grados? ¿Quiero una antena de 120 grados? ¿Una antena de 60? ¿O una antena OVNI, que es 360 grados? Pero muy pocos usuarios preguntan por el factor de elevación. Entonces, hay que tener mucho en cuenta la elevación porque eso determina el área de cobertura. Y acá justo en esta gráfica la podemos visualizar. Tenemos una antena sectorial grande que nos permite a nosotros generar una cobertura en distancia. Efectivamente podemos observar ahí diversos CPEs conectados y podemos ver que el lóbulo es bastante compacto. Más o menos en promedio las antenas de la frecuencia de 5 tienen 4 grados. En el caso de la apertura de las antenas más pequeñas, miren cómo cambia. Mientras más pequeña es la antena, la elevación es mucho mayor. Entonces, en la elevación de las antenas pequeñas en la banda de 5, estamos hablando de un promedio de 8 grados. 4 y 8 grados. ¿Y por qué mostrarles este tipo de arquitectura? Instaladas a diferentes alturas en la torre. Si nosotros queremos tener suscriptores cercanos a la torre, debemos usar una antena sectorial pequeña, porque efectivamente necesitamos mayor apertura vertical, que es el concepto de elevación. Pero si tenemos suscriptores lejanos, efectivamente tenemos que usar una antena sectorial grande para desarrollar cobertura. Usualmente las sectoriales grandes se usan para coberturas sobre los 900 metros o 1 kilómetro recomendado a un poco más. Entonces, es importante siempre tener esto en consideración y les explico por qué. Siempre escucho mucho la frase de que a veces el sector no soporta más de 30 clientes o tengo problemas en los cuales las distancias de los clientes no son reales o inclusive algunos clientes me mencionan la estación base expulsa a los más cercanos o expulsa a los más lejanos. Entonces, si ustedes conectan clientes fuera del lóbulo principal, fuera digamos, del lóbulo más largo en cada uno de los colores, lo que va a ocurrir es que efectivamente el cliente va a conectarse, pero con energía residual. Esa energía residual hace errores o genera errores de tiempo. Digamos, calcula mal la distancia finalmente y eso genera errores de colisión masivos en todo el sector. En consecuencia, perdemos capacidad por una mala instalación. Entonces, es muy importante comprender este patrón
entenderlo, de que realmente nosotros tenemos que instalar los suscriptores siempre en la zona de cobertura principal, siempre, para no tener nosotros malas experiencias en la parte de desarrollo. Entonces, nunca conecten un equipo a espalda de la sectorial, eso es un error fatal. Entonces, siempre quiero que trabajen de la mejor manera. Perdón. Por eso quería comentarles de que podemos nosotros trabajar en esta arquitectura. Siempre antenas grandes para distancia, antenas cortas, distancias un poco más cortas contra la sectorial. Pero también entendemos de que a veces los clientes no usan antena sectorial pequeña porque hay muy pocos clientes cerca, ese es un punto, y el otro punto es no vamos a comprar una base completa pequeña para pocos clientes, usualmente la mayoría está a distancia. Entonces desarrollamos este nuevo suscriptor, bueno, esta nueva estación base que le llamamos Livebeam 5A6 y 620. Es una estación base que incorpora una antena sectorial, 120 grados de apertura horizontal, 8 de elevación, así que es muy recomendada para cortas distancias. Incorpora un radio AC, incorpora su fuente de poder, un ultra bajo costo, tiene casi el mismo precio que una NoStation M5, así que llega el mercado con un precio bastante competitivo, ideal para los CPEs más cercanos. Como es un equipo bastante ligero y hemos buscado que sea económico, se recomienda hasta unos 30 suscriptores máximos para este tipo de antena. Y es obviamente AC. Luego tenemos antenas no blindadas. Acá pueden ver las OVNI, las sectoriales grandes y pequeñas. Pero son antenas que yo personalmente no las recomiendo. ¿Por qué? No las recomiendo para C. Ojo, para M sí, pero para C no. En AC recuerden que necesitamos mayor calidad de señal y mayor mitigación de interferencia, y estas antenas no lo tienen. Por lo tanto, las antenas que yo recomiendo son desde las antenas Titanium hasta nuestras antenas AC. En el caso de las antenas Titanium vienen en dos presentaciones, grande y pequeña, ya saben por qué sirve cada una de ellas. Y tenemos efectivamente en este tipo de antenas ángulo variable. Las antenas pueden ajustar el ángulo de forma mecánica y eso nos permite a nosotros poder trabajar de una mejor manera, mucho más eficientemente y permitir también el mejor comportamiento. El aislamiento que llamamos se llama aislamiento front to back o lo que llamamos espalda con espalda. Siempre en una torre tenemos antenas que se miran entre las espaldas y es importante que la señal no tenga fugas hacia atrás porque si no las antenas se generan interferencia entre ellas mismas. Entonces hemos ido mejorando mucho las antenas y ahora tenemos antenas mucho más eficientes. Le llamamos antenas de la categoría AC, pero en verdad son antenas compatibles con todas las frecuencias, con todas las tecnologías en la frecuencia de 5. Entonces, estas antenas que tenemos en este momento, las antenas 5AC, son extremadamente eficientes. Yo las recomiendo mucho para los proyectos de AC porque permiten focalizar muy bien la señal, maneja un aislamiento front to back casi perfecto, especialmente la de 45. En zonas de mucha interferencia, una antena de 45 ayuda enormemente a mejorar el comportamiento. Y tenemos una antena que es 3 en 1, es una antena que tiene 3 sectores pequeños de 30 grados cada uno, 8 de apertura vertical. Así que esta antena de 3 en 1 que genera un total de 90 grados, tiene aperturas de 8 grados en total. Esta es una antena orientada específicamente, la sectorial sector HD90HD, es una antena orientada a sectores de alta densidad de suscriptores. Les muestro un poco más en el siguiente, en los slides. Acá podemos ver el tema de cómo es el armado de una antena Titanium y el ajuste de ángulo variable. Y del lado derecho pueden ustedes observar cómo funciona el sistema de rechazo de interferencia. Recuerden que por donde una antena transmite o por donde una antena la energía sale, el ruido puede ingresar, ¿no? Entonces tenemos este detalle que nos permite a nosotros poder desarrollar muy buenas capacidades de directividad y también el sistema de mitigación de interferencia. Entonces acá tenemos unas antenas que tienen la habilidad, por ejemplo, de poder ver cuál es el comportamiento y efectivamente vamos a poder ver cuál es el sistema de directividad. Podemos observar del lado izquierdo que tenemos una antena de 45 grados que focaliza muy bien la energía, que es nuestra sectorial de 45, y del lado derecho tenemos una sectorial estándar de 90. Como no puede focalizar bien la energía, efectivamente tiene bastantes fugas posteriores y tiene bastantes, digamos, fugas laterales de energía. Y eso genera que por donde salga la energía, el ruido o la interferencia también puede ingresar a la misma.
En la vida real, ¿cómo funciona esto? Este es un caso de éxito de un cliente que nos compartió en el foro, donde podemos observar que en la última gráfica tenemos nosotros un muy buen sistema un sistema en el cual está bastante interferido por lo que es el ruido. Podemos ver que el analizador de espectro lo marca todo con interferencia. Y el momento que es el cambio de la antena de 90 por 2 de 45, podemos ver cómo genera zonas libres para poder trabajar. Esto se debe a que las antenas son mucho más directivas en su ángulo y eso nos permite un mejor comportamiento en la parte de comunicación. En resumen, tener frecuencias mucho más libres les van a permitir desarrollar mayores capacidades y sobre todo de throughput. Antena blindada para alta densidad de suscriptores. Acá justo la antena que les quería comentar es una nueva antena orientada para la familia C, 90 HD. Es una antena que son 3 en 1, son 3 subantenas en una sola estructura. La ventaja de esto es que solamente se instala una antena, ya no hay que alinear tampoco 3, solamente se alinea una. El soporte es mucho más compacto, ocupamos menor espacio y menor peso en la torre, así que es recomendada mucho para la parte de proyectos de alta densidad, sobre todo en despliegues básicamente orientados también a la parte de comercialización o distribución de internet o banda ancha. Perfecto, vamos a revisar rápidamente los suscriptores, ahora el punto multipunto. Estos primeros suscriptores le llamamos los Nanobi, que son los equipos de diseño tipo foco, que se les puede agregar los blindajes que justo he puesto ahí, que son los ISO-BIN, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cómo va el tema de las distancias? Estos son suscriptores que se pueden conectar contra la iBIN 5A616, se pueden conectar con la sectorial 21, se pueden conectar con la sectorial de 22 dBi, y podemos ver distancias mínimas y podemos ver distancias ideales que los equipos pueden trabajar y aceptables. Acá quiero aclarar algo muy importante. Ustedes deben basar su proyecto siempre en las ideales. Las aceptables significan niveles de energía muy bajos, que podría funcionar hasta esa distancia, pero en verdad sería como forzar el equipo y no van a alcanzar la capacidad que ustedes están buscando con AC, que obviamente estamos buscando siempre más capacidad de megabits. Entonces yo recomiendo solamente forzar la distancia del enlace hasta el ideal y tampoco romper la regla del mínimo posible. Como se dan cuenta, puede alcanzar 750 metros con la sectorial pequeña o con las sectoriales grandes un promedio de 1500 metros. En la Novindia 19, un equipo de antena de mayor ganancia me permite alcanzar, evidentemente, como se dan cuenta, mayor distancia. Recuerden que siempre la distancia determina, o depende, perdón, del factor ganancia de las antenas. Vamos revisando los otros suscriptores. Este es uno de los suscriptores que está logrando mayor masificación, sobre todo por el factor costo, que es muy importante en los proyectos, y sobre todo el tema de la capacidad. Es un equipo que maneja parrilla de 23 dBi, es un equipo 2x2, a diferencia de la familia M, que es 1x1, este es 2x2, y viene también en un empaque bastante compacto. La única limitación que tiene este equipo es que tiene una fuente de poder de menor amperaje, eso quiero que lo tengan en cuenta. Es compatible con el PoE de mayor amperio. Ahora, ¿cuál es la limitación del menor amperaje? El cable de red solamente debe ser usado hasta 40 metros, máximo 50. Que la mayoría de aplicaciones de última milla no hay ningún problema, pero si en el caso quieran ponerlo este equipo en una torre y la torre tiene una distancia o una altura superior, efectivamente tendríamos que usar un inyector PoE de medio amperio para balancear la pérdida de energía en el cable por el factor de distancia. Luego tenemos los suscriptores que son de diseño plato reflector, le llamamos PowerBeam, los PB. Estos PowerBeam efectivamente vienen en versiones de plato de 30 centímetros, 40 centímetros, 50 y 62 centímetros. Y eso es el número que tienen agregado, que está en milímetros. Entonces, nosotros tenemos esta arquitectura, donde tenemos los PowerBeam AC300, 400, 500 y 620. Efectivamente, mientras sea mayor la distancia, mayor la ganancia. Entonces, estos equipos son equipos que se han vuelto muy populares en enlaces, inclusive troncales, o enlaces de backhaul entre muchos clientes. Entonces, muchos usuarios también estuvieron solicitando que hiciéramos mejores PowerBeam o PowerBeam que tuvieran mejor rechazo de ruido, porque hay clientes que necesitan enlaces troncales, pero no de alta capacidad, sino capacidad intermedia. Entonces desarrollamos los modelos ISO o los PowerBeam ISO, que vienen en 300, 400, 600 y también 620 con accesorio. Vamos a ver cuáles. En el caso de los PowerBeam ISO,
tenemos acá el modelo, por ejemplo, cómo funciona, para explicarlo la diferencia. Los ISO están basados en el diseño del Power Beam, pero añaden un blindaje lateral, que lo que efectivamente genera es un mayor aislamiento de la energía para generar mayor densidad en la parte de frontal y evitar que la interferencia pueda ingresar al equipo de forma, digamos, lateral o adyacente. Y en la parte posterior también incorporan un blindaje para evitar que el ruido pueda ingresar por la parte posterior al radio. Con respecto al equipo, el equipo al ser mucho más grande y tener mayor resistencia al viento, también incorpora un nuevo bracket o un nuevo soporte que lo hace mucho más resistente a las condiciones del viento. ¿Qué tenemos de esta parte? Blindaje en la parte posterior, un radome incorporado y el equipo efectivamente con mayor sistema de mitigación de interferencia. Algunos usuarios me preguntan por qué el blindaje no es completamente simétrico, sino que es un poco desviado, un poco cónico podríamos decir. Es porque en algunos modelos vienen varias unidades en una sola caja. Entonces necesitamos siempre optimizar el factor del espacio o volumen que los equipos utilizan para poder ser transportados. Y esto es lo que mucho le interesa a los usuarios, el factor distancia. Con respecto al factor distancia, acá podemos observar que el iBeam 5AC23, que es la antena que yo estoy recomendando mucho para la parte de despliegue de WIS por un bajo costo. Es más, ahorita voy a mostrarles unas tablas de cuál es la recomendación de la red que yo les puedo orientar para los WIS. Podemos ver que funciona muy bien con la sectorial pequeña hasta 1.7 kilómetros y con las sectoriales grandes hasta 3.3 kilómetros, perfecto. Entonces es un equipo costo-beneficio muy bueno para el despliegue WIS, pero si necesitan ustedes distancias mayores y un equipo de mayor calidad, digamos mayor estrés de capacidad sobre todo, tenemos la línea Power Beam que van desde 300 o 300 ISO, desarrollan la misma distancia, 400, 500 y 2620. Como pueden ver, a partir de los equipos en 500 o Power Beam 500, la distancia aumenta porque efectivamente contamos con mejor ganancia de la antena y eso permite mayor cantidad de distancia. O nuestro Power Beam 620, que es el equipo que mayor distancia desarrolla como suscriptor, hasta 6 kilómetros. Como se dan cuenta, podrían forzarlo a distancias muy grandes, pero yo no recomiendo tampoco llegarlo a extremos y no tener la capacidad que a veces buscamos. Entonces, este es el diseño que yo propongo para lo que es arquitecturas. Tenemos acá nuestro rocket de Prisma con nuestras antenas sectoriales de 21, 22 dBi, que son altamente directivas. Tenemos nuestro H-Point, que es nuestro switch de torre, que va en la parte superior, en la misma torre, que es el producto de HMAX, que luego si gustan podemos hablar un poco acerca de él. El Lightbeam 5A6 y 6120, que es una arquitectura, la antena sectorial pequeña, o podríamos usar una sectorial blindada. Y acá podemos observar un costo bastante reducido de una arquitectura baja en un despliegue, ¿no? Podemos observar que tenemos cobertura de los primeros 200 metros hasta 3.3 kilómetros, soportando gran cantidad de suscriptores, ¿no? Ahora, ¿qué tan costo-beneficio podría ser la solución comparada a la familia antigua? Porque muchos clientes siempre me piden compararla. Entonces hice una tabla comparativa de costos para que ustedes puedan observar que la tecnología de Air Max AC como solución es mucho más económica que la tecnología de Air Max M. Acá he puesto yo 3 rockets de Prisma. Los precios, por si acaso, son precios MRCP del mercado americano. Digamos, precios sin impuestos. Ahí tenemos, digamos, 3 rockets de Prisma, 3 antenas sectoriales, de 2 grandes, una pequeña, 150 live beams, y efectivamente podemos ver que el costo es un poco mayor en MRCP, digamos, a los productos Rocket de la familia M, pero los CPE tienen un costo mucho más reducido y eso nos permite reducir el costo del proyecto. En cambio, en el otro lado tenemos antenas no blindadas, el Rocket básico, el Loco que soporta poca distancia. Recuerden, un Loco podría soportar ideal 700 metros, 800 metros, más de eso ya no deberíamos forzar. Y se dan cuenta que inclusive, haciendo un comparativo de 150 suscriptores, Air Max AC es mucho más económico. ¿Qué ventajas adicionales? Radio blindado, antenas blindadas y CPE de alta ganancia. Recuerden que lo que termina la distancia son las ganancias de las antenas, así que esta arquitectura de AC está preparada y pensada en poder desarrollar que todo lo que queremos. Perfecto. ¿Tenemos unas preguntas? De repente hasta este momento.
Sí, bueno, tenemos un par de preguntillas ahí que nos han ido haciendo. Ya. A la hora de hablar de Creo que antenas, no me ha parecido, pero igual, si gustas, podemos discutir un par de preguntas. sí, bien, como quieras. A ver, ahora que estábamos hablando de antenas y un poco por no salirnos del tema, nos preguntaban un poquito sobre la compatibilidad entre esta familia de Rocket y así con las antenas de RF Elements, en concreto con las antenas de bocina. Ya, no hay ningún problema. Las antenas son totalmente compatibles, las pueden trabajar. Las antenas de bocina, bueno, nosotros no tenemos ese diseño de antena. Son antenas que generan una buena cobertura desde cercana en la torre, pero son dos conceptos que siempre deseo aclarar. Es importante de que ustedes estén informados acerca del concepto de la antena de bocina. La antena de bocina genera una cobertura desde el inicio de la torre, eso es verdad, pero hay un problema. El problema de la antena de bocina es que como genera una cobertura bastante grande para generar la cobertura cercana, la energía se distribuye en toda esa área. A diferencia de la nuestra que la focaliza como si fuera un LED, la otra funciona como un foco. La energía se distribuye en un área más grande. En resumen, cuando tienes EPS a una distancia determinada, la antena de bocina siempre desarrolla menos decibeles. Punto número uno. El otro punto que me pareció también un factor en contra en la antena de bocina, porque el punto positivo es que desarrolla cobertura cercana, es que la antena de bocina, al tener un lóbulo más grande, también recoge mayor cantidad de interferencia. Entonces, tiene su pro y su contra, que según el escenario y la aplicación, cada usuario tendría que evaluarla. Yo personalmente prefiero las antenas sectoriales, que generan mejor comportamiento cercano y lejano. El problema es que nos obliga a usar dos radios, efectivamente, y dos antenas, y eso lo tengo claro, pero es el mejor diseño para tener mejor aislamiento de interferencia. Bien, un poco también siguiendo con el tema de antenas, Pascual nos pregunta si se recomendaría el uso de las Little Beam 5AC23 para usar en modo videovigilancia en punto a punto en una distancia de unos 2,5 kilómetros. Ya, perfecto, gracias por la consulta. Las antenas Live-In tienen un procesador un poco más ligero, sin embargo pueden procesar tranquilamente de forma constante, sin estrés, tranquilamente 30 megas. Y la cantidad de paquetes por segundo que procesan es alrededor de 40.000. Entonces, si tenemos una cámara IP, digamos de tecnología Full HD, que esté transmitiendo en su máxima capacidad, no vamos a tener ningún inconveniente. Ahora, el producto que yo recomiendo para biovigilancia es los modelos ISO, y les explico por qué. En el caso inalámbrico de compartir internet, porque ese equipo fue para compartir internet, cuando a veces tenemos interferencias, podemos nosotros retransmitir y casi no hay diferencia en el tráfico. Sin embargo, en la parte de biovigilancia o en la parte de tráfico de video, retransmitir en un enlace puede generar de que a veces sientan que el video se frisea o se robotiza. Entonces, yo recomiendo los modelos PowerBeam ISO para el tema de biovigilancia. ¿Por qué? Porque recuerden que las cámaras de biovigilancia están en la misma ciudad, a veces también con presencia bastante de ruido. Entonces, no porque el equipo no tenga la capacidad, sino que necesitamos un hardware de antena que maneje aislamiento, recomiendo yo los PowerBeam ISO. Sin embargo, si no tenemos ruido, los LiveBeam 5AC23 son totalmente compatibles y válidos. Bien, también seguimos con el tema de antenas. ¿Qué antena, a ver, un momento, sí, qué antena recomienda para un enlace de 8 kilómetros en el que se necesita pasar de unos 50 megas de internet? Perfecto. Y miren, justo con la consulta acá tenemos una tabla para poder aclararla. Yo imaginaba que también tenemos que hacer enlaces punto a punto y no siempre podemos usar enlaces muy grandes. Entonces, por ejemplo, estas tablas te va a decir la distancia mínima haciendo punto a punto entre estos modelos y las distancias ideales para cada uno de los equipos. Por ejemplo, para 8 kilómetros, que era la consulta, yo recomendaría los PowerBeam 5AC620 porque pueden desarrollarnos toda la capacidad hasta 11,5 kilómetros. Esta tabla está basada en ancho de canal de 20 MHz. 20 MHz en AC les puede entregar 140 megas o 135 megas reales. Entonces, tranquilamente lo puedo hacer con el 620 sin ningún inconveniente. Ahora, si la consulta ¿podría hacerlo con el 500? Sí. Es más, si te damos cuenta, el 500 llega a casi 6 kilómetros, a 8 que la distancia no llega, pero su máxima es 23. Significa que perdería modulación. Ahora,
Si el Power Beam hace 500, baja un rango de modulación, su capacidad de 20 MHz probablemente no sea 140, sino sea alrededor de 70, 80 megas. Y como el usuario nos dijo que quería 50, tranquilamente el Power Beam 500 lo hace. Pero es algo que está mal diseñado. ¿Por qué? Porque si ustedes trabajan con valores no ideales, por ejemplo, me refiero sus valores por debajo de menos 60, el equipo queda muy débil. ¿A qué sentido? Interferencias. Cualquier pequeño factor de interferencia, digamos, o obstrucción, digamos, un árbol que crezca, a veces un árbol muy grande, podría rápidamente afectar el enlace y darte poco tiempo para que tú puedas tomar acciones correctivas. Yo usualmente siempre recomiendo que el enlace quede sobredimensionado para que nosotros podamos dormir tranquilos en los proyectos y no tengamos inconvenientes. Vale, un poquito ya saliendo del tema de antenas, ¿qué ventajas y qué opciones tenemos para switch en la torre? Perfecto. Bueno, no era justo el tema de la presentación, pero para switch en las torres nosotros tenemos, bueno, voy a salirme un momento, perdón, para solamente responder la consulta y después continuamos con la presentación, para no marearlos a los chicos. Y lo tengo justo acá. Voy a ponerlo rápidamente. El switch de torre es el concepto del Edge Point, que es un gabinete activo. Nuestra idea es mejorar un poco la parte de comunicación y en esta parte tenemos nosotros 3 modelos a poder utilizar, que lo voy a explicar rápido para regresar a la parte de Air Max. El modelo que yo había presentado o estoy considerando siempre en los proyectos es el switch de 16, que incorpora puertos de alta capacidad PoE, 4, especialmente para los modelos A-Fiber, que son de 54, 24, 4 pares, y 12 puertos que son 48 o 24 configurables. Este equipo de 16 tiene muy buenas prestaciones de hardware, tiene puertos de fibra de 10 GB para ser alimentado, y en el caso de que este modelo quede muy grande, podrían utilizar el router R6. Ahora, sobre el router R6 deseo aclararles algo, que a partir del último firmware ya soporta modo switch muy fácilmente, en verdad ya está, antes había que hacer muchas maniobras internas en el software para poder cambiarse al modo switch. Ahora tiene un wizard de switching muy sencillo de trabajar, así que si el router de switch ustedes no lo quieren como router, lo quieren como switch, lo pueden trabajar como switch y les entrega 5 puertos para entregar PoE 24 voltios, significa que para poder energizar cualquier producto, ¿no? La idea de esto es muy sencillo, poder trabajar y les comento, para los equipos grandes, que es el router de 6 o switch de 16, también está viniendo más adelante una fuente de poder que va a ir abajo en la torre para poder energizar en alta disponibilidad y alta redundancia. Nuestro concepto del switch en la torre es poder eliminar los cables de cobre que suben a la torre, así se ahorran ustedes un dinero muy grande, se ahorran peso en la torre, cualquier cantidad, y cuando necesiten instalar un radio nuevo, solamente jalan directamente del switch que está arriba y no tienen que hacer todo el cableado desde cero. Así que los tiempos de soporte también son mucho más rápidos. Ese es el concepto del switch en la torre que quería compartir con ustedes. Perfecto. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Puedes continuar Listo. como quieras. Listo. Continuamos un poco con Airmax para cerrar esta parte y luego ir a las preguntas finales. De acuerdo. A unos casos de éxito, rápido para mencionarlos. Por acá recopilado algunos, por ejemplo. Hay unas cosas que me gustaría comentarles del software. Acá estamos viendo un caso en punto a punto y acá podemos ver unos diagramas de constelación muy buenos. Si ustedes observan el SNR, que es el CIR acá real, porque es diferencia, la interferencia es de 33, es muy bueno. ¿Se acuerdan que les dije? Si obtienen 45 es perfecto, pero sobre 30 a 32 es muy bueno realmente. Les va a permitir alcanzar buenas modulaciones. Es 1,4 kilómetros, un nivel de energía muy bueno, menos 48, gasta las cadenas casi muy bien balanceadas. Y algo muy interesante tiene que ver con el concepto airtime. El airtime les determina a ustedes cuánta capacidad libre queda en el enlace. Así que este enlace todavía está casi con un 60% libre. Así que podemos suponer de que el equipo ahorita está pasando pues 80 megas, podría llegar hasta 228 megabits.
Luego, por ejemplo, ese es un cliente que me lo compartió recientemente, es un cliente dominicana, es un enlace de 1.1 kilómetros, es bastante pequeño, eh, y efectivamente está alcanzando una capacidad de 437 megabits. Eso es bastante alto, el nivel de energía es muy bueno. Y acá pueden ver cómo el cliente desarrolla sus constelaciones completas. Está trabajando bastante bien. Luego por acá tenemos unos casos, efectivamente, de enlaces punto a punto. Es un laboratorio, pueden pasar hasta 500 megas. Recuerden que la limitación de los equipos no solamente son los megabits, sino muchas veces los paquetes por segundo. Y efectivamente pueden ver que la parte de capacidad está totalmente saturada, ¿no? Ya no da más el equipo. Esa es toda la capacidad completa. Cuando la capacidad se acaba o el airtime capacity se acaba, efectivamente ya el equipo no va a poder desarrollar más. Acá tenemos un punto a punto en 20 MHz desarrollando 127 megas en un sentido, 103 en el contrario. Podemos acá ver un tema de actualización tecnológica. Pasó de la tecnología Air Max M a Air Max AC, mejora 52%. La señal mejoró y las capacidades mejoraron. Evidentemente, mejores niveles de señal, mejores niveles de modulación. Perfecto en un caso de éxito. Igual, como les dije al principio, esta presentación se las voy a compartir y todas tienen el link contra el caso de éxito en el foro para que ustedes lo puedan revisar. Los casos de éxito son por los propios clientes, propios usuarios de los productos. Este es un caso de un cliente un poco loco, ¿no? Un PowerBeam AC500, yo lo recomiendo en máximo 23 kilómetros hasta, ya digamos 30 máximo. Pero un cliente que lo quiso forzar a 105 kilómetros. Acá pueden ver cómo ya observamos que la modulación se está degradando, estamos en 16 QAM, acá está mucho más estable, de este lado se comienza a pixelizar más, así que en cualquier momento se nos degrada a QPSK, pero realmente estamos viendo de que la constelación está sufriendo porque tenemos niveles de energía muy bajos. Estamos en menos 70, menos 73, menos 74. Entonces, si van a hacer enlaces largos, por favor traten de usar antenas de mayor ganancia para evitar esa pérdida de energía que arrastra esos problemas en la constelación y en las capacidades. Acá tenemos un enlace de un PowerBeam 500 ISO, a una distancia mucho más corta, 38 kilómetros. Evidentemente ya salimos del rango, si se dan cuenta la energía está en menos 6.9, menos 6.8, pero aún así obtenemos capacidades bastante altas. Entonces podemos ver ahí que estamos pasando en throughput 125 megabits y efectivamente estamos ya con la capacidad prácticamente saturada. Acá tenemos arquitecturas punto a punto. Tenemos un punto a punto del lado izquierdo, punto multipunto, de 12 suscriptores. Podemos observar ahí que todos los suscriptores obtienen valores bastante altos. Las distancias van hasta prácticamente 5 kilómetros o 6 kilómetros, una distancia más larga. Y las modulaciones son lo más alta posible y permiten alcanzar throughputs muy altos. Siempre que ustedes tengan todos los clientes bien alineados y conectados con la sectorial, vamos a alcanzar capacidades muy altas de desempeño. Y en el lado derecho tenemos un mismo escenario punto multipunto con 6 suscriptores, pero en este caso está orientado con 10 MHz de ancho de canal. Acá tenemos un caso de éxito, el mismo Livebeam 5AC23, 3,2 kilómetros contra una sectorial, menos 57 de señal, faltó todavía un poco alinear, pero podemos observar que está en el rango de menos 60, así que va a funcionar muy bien. Como se dan cuenta, uno de los lados está un poco mal, así que eso puede significar que se genere un poco más de lluvia, pero hay que mejorar esos factores para poder desarrollar mejores capacidades. Vamos a ver unos casos rápidos, PowerBeam 5AC400 ISO, implementados 2,6 kilómetros, capacidades muy altas, 400 megabits. Luego tenemos una mejora de solución, un cliente que solamente hace el cambio de antenas sectoriales. Y a algo que yo me refiero, si tienen ustedes problemas de interferencia, lo primero que deben hacer es mejorar sus antenas. No mejorar el radio. Esa es una recomendación personal que yo les hago a nivel de proyectos. Siempre si tienen problemas de interferencia, mejorar la antena es lo más apropiado. Luego, si necesitan más capacidad, mejorar el radio. Pero lo primero y más importante, la antena. Si tú tienes el mejor radio del mundo y la antena es muy mala, efectivamente vas a tener problemas, digamos, de desarrollo, ¿no? Entonces este cliente mejoró las antenas estándares por las antenas titanio en algunos casos y las blindadas, y de ACI mejoró hasta 228%. Y una gráfica de comportamiento, podemos observar cómo acá funciona throughput versus interferencia. Entonces un usuario de nuestro foro también hizo una
un laboratorio y sus oficinas para ver cuál es el equipo más resistente y lo comparó con el PTP, que ahora lo reemplaza el Prisma, y el AC Lite, que es la versión económica. Entonces ahí podemos observar, bueno, arriba está el A-Fiber 5X, que es nuestro equipo top en otra familia punto a punto. Y ahí podemos observar cómo nuestro equipo Rocket AC Lite, bueno, se degrada por efectivamente la interferencia, o inclusive soporta un poco más que la competencia, pero igual se degrada. Sin embargo, el equipo con un sistema de Prisma, que es un sistema de mitigación adyacente, porque la interferencia solamente es adyacente, efectivamente puede conservar la capacidad, inclusive conforme el ruido aumenta a niveles bastante altos. Algunas imágenes de implementaciones, diversos escenarios de antenas sectoriales de alto aislamiento, PowerBeam ISO, antenas AC de implementaciones, un sistema de mitigación de interferencia. Luego tenemos sectoriales ya Livebeam instaladas, más PowerBeam ISO en producciones. Acá tenemos una cámara trabajando con un NanoBeam. Y acá tenemos pues el PowerBeam que funciona ISO como nuestro sistema de backhaul para nuestra torre, y acá tenemos nuestras antenas sectoriales generando cobertura. Unas aplicaciones un poco más carrier. Tenemos acá antenas sectoriales, en este caso la línea Titanium, que son de ángulo variable. Acá las podemos ver instaladas. Y acá tenemos sectoriales de tipo AC en diversos proyectos, inclusive como nodos repetidores o de distribución de servicios. Este es un caso de éxito de un ISP de Brasil, si no me equivoco. Prácticamente mucha implementación basado en Air Max M y últimamente ya en Air Max AC. Combinándolo con A-Fiber, tienen más de 1500 enlaces, si no me equivoco, activos en Air Max, así que ha podido generar una gran distribución con Air Max. Acá tenemos otros casos de clientes utilizando bastante equipo, y acá podemos ver unos enlaces punto a punto de, esos son, digamos, Rockets AC, trabajando también en diversas operaciones. Puse una foto de unos amigos que me compartieron del mismo Dominicana. Accesorios rápidos para pasar a la ronda de preguntas. En el caso de las antenas PowerBeam 620 o la Rocket D 5G30LW, acá está el blindaje que se le puede agregar. El blindaje incorpora un sistema de radón, y en el caso que necesiten una mejor herramienta para alineación, tenemos el PAC 620, que es compatible con estos modelos de antenas, que va a mejorar la facilidad de alineación. Luego, para los que trabajan en sistemas de distribución de Internet, tenemos los Air Gateways, que son los productos que se conectan a la fuente de poder PoE. Tiene que ser siempre el PoE de medio amperio. Y de esta forma nosotros podemos generar una cobertura Wi-Fi dentro del domicilio de una manera muy efectiva, fácil y sencilla. Con respecto al Air Gateway, hay un producto nuevo que estamos incorporando bastante en las aplicaciones, que se llama el Air Gateway Installer. De repente ese es un producto muy nuevo para algunos. Si alguien ha tenido la oportunidad de trabajarlo, se da cuenta que es un producto bastante práctico. El Air Gateway Installer tiene la habilidad de generar Wi-Fi, como los otros modelos, pero la ventaja es que se puede energizar por un puerto USB de 5 voltios. ¿Y a qué me refiero? Si ustedes tienen un banco de batería o un power bank, significa que lo pueden conectar ahí su Air Gateway y les genera los 24 voltios que necesitan para ustedes encender un radio. En otras palabras, cuando a veces tienen que hacer un mantenimiento preventivo y cambiar un cable de red, a veces lo pueden alimentar el equipo con esta fuente de poder mientras ustedes están haciendo el cambio o mantenimiento. Y si van a hacer una validación digamos, en la casa de un cliente, para no hacer todo el cableado eléctrico en la casa, ojalá con una extensión, rápidamente nosotros con esta fuente podemos validar en la azotea si tenemos buenos niveles de conexión. En caso contrario, abortamos la instalación y reducimos los tiempos de soporte. Yo considero un equipo muy apropiado para poder trabajar directamente en la parte de comunicación, sobre todo en los revendedores de Internet. Luego tenemos la parte de cables. Nosotros también comercializamos nuestros propios cables de red, basados siempre con sistema de puesta a tierra, muy importante. Tenemos un Pro y un Carrier. Recuerden que el Carrier yo lo recomiendo mucho para torre. Siempre que nosotros tenemos comunicación o cables de red en torre, que recorren casi toda la torre, es importante que el cable tenga malla. La malla ayuda a evitar problemas de negociación de velocidades y ruidos de baja frecuencia, que afectan mucho el performance o el rendimiento de la red. Y tenemos el sistema de conectores metálicos que con los cables con puesta a tierra mandan toda la energía estática o descargas electroestáticas contra la fuente de poder, y la fuente de poder los pasa al sistema a tierra sin ningún inconveniente. Y para lo que es torre y a los que están en zonas de descargas atmosféricas, les recomendamos los protectores eléctricos, los Surge Protector,
que nos ayudan mucho a mejorar la supervivencia de los equipos en caso de descargas atmosféricas directamente. Son equipos que manejan protecciones de descarga y nos permiten siempre garantizar la mayor disponibilidad de los equipos en la torre. A una gráfica de compatibilidad, como les había mencionado, igual voy a pasar la presentación a todos ustedes. Gracias igual por la inscripción y para que puedan también tener esta información. De repente estoy pasando un poco rápido por el tema del factor tiempo. Entonces acá tenemos que todos los equipos Rocket AC, NanoBeam AC, PowerBeam, los LightBeam AC son compatibles directamente con nuestras fuentes de medio amperio de 24 voltios. El único que trae una fuente especial es el LightBeam 5AC23, que es una fuente de 7 watts, 0.3 amperios. Pero recuerden que también es compatible con la fuente de medio amperio sin ningún inconveniente, y ya todos los equipos están viniendo con nuestro soporte ya de fábrica para poder instalar la fuente de poder contra una pared. Con respecto a un producto nuevo, entrante en la solución, si alguien necesita subir con fibra a la torre, pero no tiene equipos con fibra, tenemos el FiberPoe, que es como un media converter para exterior. Es un equipo que tiene la habilidad de poder trabajar en parejas y nos permite poder separar la data de energía, mandando la data por cable eléctrico y la energía, y la data por fibra óptica, la energía por cable eléctrico y la data por fibra óptica. Esta terminal tiene diversos modos de trabajo, se instala uno en la parte superior, uno en la parte inferior, es compatible con todos los productos Airmax y todos los productos de la familia eFiber, trabaja en 2 pares, en 4 pares, en 24, en 50 o inclusive en 48 sin ningún inconveniente. Es un producto diseñado para generarnos una habilidad de poder transmitir por fibra en la torre, para torres bastante grandes, y sin embargo generar la conversión a cobre para no tener ningún inconveniente. Para los que trabajan también en la parte de radios y a veces necesitan una herramienta de gestión, tenemos nuestro CRM Point, que es un mini servidor. Recuerden que este software U-Control ustedes también lo pueden descargar de forma gratuita, no hay necesidad de comprar este hardware, pero yo recomiendo el hardware para aquellos que no tienen un servidor donde instalarlo o no manejan el concepto de instalarlo en Linux. Lo que pasa es que el software U-Control es basado en Debian, así que tienen que tener una máquina Linux para poder instalarlo. Si no lo manejan, tal vez el servidor sea lo más compacto, ya que es prácticamente todo automático. Se alimenta por PoE, así que lo pueden conectar contra un switch, o se alimenta por puerto USB, así que con el cargador de un móvil o un smartphone también lo pueden alimentar sin ningún problema. 1.3 GB de almacenamiento interno nos permite a nosotros conservar aproximadamente unos 3 o 4 meses de data histórica, hasta 1200 equipos en monitoreo, es lo que te permite gestionar. La ventaja del CRM Point es que efectivamente va a permitirnos tener gráficas estadísticas del comportamiento, de capacidades, interferencias, eficiencias, velocidades LAN de los puertos, gráficas estadísticas de comportamiento, capacidad o tráfico que fluye. Muy importante siempre monitorear los equipos para nosotros tener o tomar acciones preventivas en el caso de tener algún inconveniente que nosotros podamos observar en la red, que usualmente se debe principalmente a interferencias. Perfecto. Antes de pasar a la ronda de preguntas, igual como les dije en la presentación, voy a agregar los links de las comunidades, más información de dónde pueden sacar casos de éxito o validarlos, y donde hay videos también, y tenemos algunas descargas de software. Recuerden siempre tener sus productos actualizados, es muy importante, sobre todo para obtener capacidad y también tener herramientas de seguridad. Y recuerden que siempre que ustedes trabajen con nuestros productos, van a trabajar siempre con arquitecturas Carrier Class. Equipos trabajan en cualquier tipo de clima, cuentan con la garantía y nuestro soporte, nuestro distribuidor Landatel, Landamex en el caso de México, que ellos están con ingenieros certificados en las marcas y en las diferentes líneas, sobre todo en todas las líneas, en verdad. Tienen ingenieros que les pueden ayudar a ustedes a absorber cualquiera de sus consultas, y sus proyectos también, sobre todo, les van a poder ayudar. Desarrollo continuo del software por nuestra parte como fabricantes, comunidad del foro en español, los invito a todos a inscribirse para tener siempre las últimas novedades e interactuar también con nuestros ingenieros de soporte en fábrica, entrenamientos y certificaciones en español, que justo también Landatel tiene unos calendarios próximos, y la mejor relación precio-rendimiento siempre para todos nuestros canales. Y como les digo, desde un principio, no hablamos de un producto, sino a una solución que podemos desarrollar
en punto a punto o en punto multipunto. Bueno, acá está justo el detalle del foro. Igual hay unas presentaciones en el foro si ustedes las desean descargar, o bueno, igual nosotros se las vamos a enviar a todos sus correos registrados que tenemos. Entonces acá ustedes pueden efectivamente entrar a nuestro foro, compartir sus experiencias, dejarnos sus detalles que ustedes tienen y de esa forma pueden interactuar siempre con información. Recuerden que el foro está abierto 24/7, un domingo, en la mañana, si tienen problemas. Bueno, a veces, bueno, todos los de las oficinas no estamos disponibles, pero el foro siempre está abierto y hay mucha información ya, digamos, desarrollada. Y recuerden que el foro es un portal orientado 100% para los instaladores. Perfecto, antes de pasar al último slide, simplemente comentarles que tenemos cursos de certificación orientados especialmente a Air Max, donde se habla mucho de repente del concepto. Yo he hablado algunas cosas técnicas, espero que no los haya asustado, hablé de modulaciones, hablé de comportamientos de la onda, pero todos estos detalles se revisan a mucha profundidad en nuestro curso de certificación. Para todos los que instalan Air Max, yo se los recomiendo, tienen que llevarlo, al menos el curso básico para que ustedes puedan conocer cómo funcionan los equipos y cuando a veces nos hacen algún capricho o nos lanzan información equivocada, nosotros podamos rápidamente corregirla y mejorarla. Perfecto. Con esto terminamos la parte de diapositivas para pasar a la presentación, a las consultas que tenemos finales. Pues muy bien. Bueno, lo primero de decir, ha habido muchas, después de la anterior ronda de preguntas, ha habido muchas preguntas muy específicas de casos muy concretos con muchos datos, pero esas creo que son mejor que te las envíe por email y que les contestes tú personalmente para no aburrir un poco al resto de los usuarios. Entonces te voy a hacer un poco preguntas más genéricas, si te parece bien. Perfecto. Tengo una pregunta entre un poquito, a ver si podías hacer una explicación un poquito más extensa sobre la diferencia entre el AirView Site Survey y el AirMagic, un poquito cuándo podríamos utilizar cada una, para qué es un poquito más cada una y sobre todo también me preguntan, una poco más específica, si se podría utilizar esto para hacer una auditoría sobre el rendimiento de los sistemas. Ya, perfecto. Voy a poner cuál es el AirMagic y... Perfecto. El AirView, que es justo el que tenemos en pantalla, este lado izquierdo, es un software que nos permite a nosotros comprender el espectro. El espectro se refiere a cualquier tipo de comunicación que utilice la frecuencia. Así que nuestro analizador de espectro no solamente encuentra equipos Wi-Fi, sino equipos de cualquier tecnología, WiMAX, LTE, digamos algún equipo en Zigbee o cualquier otra tecnología que utilice el rango de 5 o genere algún ruido a la frecuencia de 5. En otras palabras, el AirView es un analizador completo de la radiofrecuencia en la banda de 5. En cambio, el Site Survey, que es una herramienta, no tengo acá creo una pantalla, pero el Site Survey es una herramienta que nos permite buscar otras redes 802.11 compatibles con nuestro radio. Entonces, el Site Survey solamente va a buscar otros equipos Wi-Fi, en otras palabras, que podrían ser compatibles para conectarse a nuestro AP o a nuestro suscriptor. Pero la diferencia es que yo usualmente casi nunca utilizo el Site Survey, yo soy sincero, lo utilizo el Site Survey solamente, bueno, nunca, en verdad, porque prácticamente yo me baso siempre en el AirView y es lo que les recomiendo, básense siempre en el AirView para poder escoger siempre la mejor frecuencia. El Site Survey solamente lo usarían si quisieran buscar quién está cerca, quiero saber quiénes son, tal vez por ahí salgan sus nombres publicados o salgan simplemente el tipo de equipo del cual podrías conectarte, pero no es algo que recomiendo basarse, siempre básense en el AirView. Vale, otra pregunta. A ver, volviendo al tema de antenas, un cliente pregunta que tiene 3 antenas instaladas en una torre, ¿cómo las instalaría en función de altura o distancia que tendría que haber entre ellas para que no interfieran entre sí? Ya. Depende del tipo de la antena. Usualmente la separación que se recomienda entre las antenas verticalmente debería ser al menos 1,5 metros, 2. Eso es lo que se recomienda. Ahora, evidentemente lo más importante no es la separación física, sino la separación de frecuencias. En las antenas que son adyacentes, o sea, son una contra otra y están muy cerca, recomiendo que la separación sea lo más grande posible. Usualmente lo mínimo que se recomienda es una separación de 20 MHz. Pero yo personalmente en ese tipo de casos, cuando una antena sectorial está pegada a otra,
recomiendo una separación mayor, al menos de unos 50 o 60 MHz entre las portadoras de la frecuencia. Eso básicamente te va a permitir obtener mayor claridad en la parte de transmisión. Entonces, más importante que la separación física, recuerden, es la separación lógica en la parte de radiofrecuencia. Tienen que estar separados al menos unos 50 o 60 MHz si fuera posible. Y si las podemos separar físicamente 1 metro, metro y medio, estaría bastante bien. Vale, un par de preguntas sobre compatibilidad. La primera es si hay alguna restricción en el firmware para unir familias tipo M y AC. Con respecto a ese detalle, estaba conversando de que nosotros tenemos en los sistemas operativos 6 y 8. Para que la retrocompatibilidad exista, tienen que instalar obligatoriamente estos firmwares. Ahora, si ustedes tienen ahorita redes completamente M, pueden usar el 6 sin ningún inconveniente. Pero es muy importante de que cuando conecten los equipos M a las estaciones base en AC, porque la retrocompatibilidad solamente funciona si la estación base es AC, los clientes M estén correctamente alineados y no tengan problemas de obstrucción de línea de vista. Si ustedes respetan eso, el software está funcionando muy bien. Lo que pasa es que nosotros le hemos puesto turbo a la red. Entonces, al ponerle turbo, si tenemos nosotros problemas de línea de vista, a veces no genera muy buen desempeño. Por eso es que todavía estamos optimizando el software 6, sobre todo, no el 8, sino el 6, en escenarios malos, en escenarios no apropiados. En los escenarios de muy buenas condiciones, está trabajando la retrocompatibilidad perfectamente. Por eso es que todavía eso está en el programa beta, pero los invito a que ustedes puedan hacer la prueba en un sector y se dan cuenta que si se toman el tiempo, le dedican un poquito de tiempo de mejorar el alineamiento de sus clientes, van a darse cuenta que la red aumenta notablemente el desempeño. Muy bien. Y un poquito siguiendo también la comparación entre la línea AC y la línea M, preguntan un poco qué cantidad de paquetes por segundo soporta la línea AC en comparación con la línea M. Perfecto. La línea M usualmente está en una media entre 25.000 a 30.000 paquetes por segundo. La línea C está entre una media entre 40, el iBeam, y el Rocket AC, que es el equipo más alto, hasta 60.000 prácticamente paquetes por segundo. Esa es la diferencia que tenemos. Y en el caso de iFiber, comienzan en 1.000.000 de paquetes por segundo. Muy bien, y ya un poco por cerrar el tema este de las compatibilidades, ¿se podría conectar una iGrid de M5 con sectoriales AC? Por supuesto, si es que la AC tiene el sistema operativo 8 y la grilla tiene el sistema operativo 6, no habría ningún inconveniente. Muy bien, bueno, pues a ver un poco... había por aquí alguna antena, es un momento, espera que lo estoy... Es que hay un montón de preguntas, tengo que ir filtrando. Sí, me imagino, no hay problema. Sí, ¿qué recomendarías para un punto multipunto de 10 kilómetros y cuántos CPEs podría alimentar un poquito este sistema que nos plantearías? Ya, para lo que es una solución de 10 kilómetros, hay ciertas consideraciones que hay que tener. Con respecto a las celdas, yo personalmente no recomiendo celdas muy grandes o de mucha distancia, porque no te obligaría a usar el suscriptor más alto, que es el PowerBeam 620. Y aún así, si te das cuenta, la distancia máxima con las antenas de alta directividad es 6.57 kilómetros. Me refiero máxima ideal. Ahora, lo podríamos forzar a mayor distancia, pero efectivamente vamos a perder un poco de capacidad. Entonces, personalmente yo creo que una celda tan grande no es apropiada, pero si lo quisieras trabajar a 10 kilómetros, acá podemos ver que siguiendo esta regla de las columnas de distancias ideales, podemos escoger el equipo apropiado, costo-beneficio para cada una de las distancias. Efectivamente, el suscriptor más grande que tenemos es el 620, y ya si la distancia es mayor, tendríamos simplemente ya que absorber la pérdida que generaría esos clientes que estén demasiado lejanos contra la estación base, ¿no? Sí. Bien, bueno, la verdad es que ya prácticamente todas las preguntas que me quedan son muy concretas. Si te parece, vamos a acabar aquí. Te paso todas estas preguntas por email para que se las puedas contestar personalmente. Y Perfecto. bueno, pues ya solo me queda darte las gracias por este webinar. La verdad es que a mí personalmente me ha parecido muy interesante. Y ya sabes que cuando quieras puedes volver aquí con nosotros y
y seguir contándonos todos tus productos y todas las novedades que tenga Ubiquiti. Perfecto, perfecto. Mira, les agradezco bastante a ustedes por la organización, a todos los usuarios que han asistido. Asimismo, les pido también que nos den su feedback acerca de qué de repente tema quisieran los usuarios también revisar. Sería bueno que se puedan poner en contacto con ustedes y les digan queremos revisar un poco más acerca de HMAX, de repente voy a preguntar un poco por los switches de exterior, o podríamos revisar acerca de otras soluciones como Unify o otras, ¿no? Por mi parte, muy gustoso que todos me hayan podido escuchar esta hora y media prácticamente, que los he torturado con el monólogo, pero yo creo que he tratado de focalizarme en información que para mí es muy importante los usuarios la puedan tener, y efectivamente soy muy pendiente de poder siempre poder desarrollar ese tipo de herramientas, materiales que vamos a compartir. Recuerden que la presentación la vamos a enviar, y de esta forma pues mantenernos en contacto. Yo igual dejo ahí mi correo, cualquier inquietud que ustedes puedan tener, pero recuerden, apóyense mucho en el foro. Yo les pido siempre que mencionen sus casos de problemas que tengan en el foro, y en el foro ustedes me pueden convocar. Para convocarme en el foro solamente escriben @vnt Luis Ortega, que les va a aparecer ahí quiénes son los usuarios que podemos ayudarles, y ustedes nos pueden invitar al foro. De esa manera la información que compartimos va a servir para que otros usuarios la tengan como base o experiencia. Perfecto, muchísimas gracias a todos y excelente tarde en España y muy buenos días en la parte de México. Bueno, Luis, pues muchas gracias, y un poco, nada, repetir lo que ha dicho él. Vamos a colgar este webinar en YouTube, vamos a compartir desde la presentación de Luis con todos vosotros. Igual que podéis contactar con Luis, podéis contactar con nosotros en Landatel, en técnico@landatel.com, y bueno, decir, aunque no creo que no hay ninguna duda, que todos estos productos que os ha comentado los tenemos aquí en Landatel a vuestra disposición, si no ahora, próximamente. Eso es todo, muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.